La paz de Cristo esté con cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Más que todo, pues, de vuelta a través de estos medios, quiero dirigirme con ustedes. Les extraño mucho. Ya lleva un cierto tiempo que no hemos podido, compartirles el tema. Como bien sabemos por esta situación que estamos pasando. Pero les animo mucho a que hoy vamos a dar nuestro último tema acerca de los falsos profetas y la apostasía. El tema que vamos a hablar hoy, los falsos profetas y la apostasía. Como les he dicho, que comenzamos de un principio, desde nuestro primer tema, que Cristo fundó una iglesia, venimos viendo toda esta preparación que ustedes han venido realizando, preparándose, porque ya están a punto de recibir los sacramentos. Pero no sin antes, quiero compartir con ustedes esta advertencia de Cristo y sobre todo la advertencia que nos hace la iglesia acerca de este tema de los falsos profetas y los apóstoles. Pero no sin antes, vamos a darle gracias a Dios por este momento maravilloso, único, en la cual vamos a entrar, gustar la palabra de Dios. Así es que yo te pido a que ya vayas buscando tu Biblia y juntos vamos a estar un momento delante de la presencia de Dios y sobre todo escudriñar la palabra de Dios y vivir conforme a lo que ella nos diga para nuestra vida. Así es que su servidor Marcos González, aquí con ustedes a través de este medio maravilloso, y pues la gloria sea para el Dios Todopoderoso que nos ha dado estos medios para poder llevar su mensaje de fortaleza, de crecimiento para nuestras vidas y sus vidas de ustedes, para que nadie ni nadie nos pueda robar esta fe que hemos adquirido a través de la palabra y del Señor que nos rescató y nos dio vida cuando nosotros nos dejamos encontrar por el Señor. Así es que vamos a entrar en un momento de oración, dándole gracias a Dios por este momento maravilloso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, en esta hora de este momento, de este día, en la cual tú, Señor, nos das esta oportunidad para poder gustar tu palabra. Muchas gracias por tu gran amor, tu gran misericordia. Aquí hoy, Señor, tú quieres lo mejor para mi vida. Quieres lo que es agradable a tus ojos para que yo viva como respuesta a ese amor que me has derramado en mi corazón. Señor, me dispongo hoy para escuchar tu palabra. Quiero que esta palabra tuya, que es la semilla del reino de los cielos, vaya ejerciendo su acción en mi vida como creyente, como discípulo tuyo, en la cual me estoy preparando para recibir tus sacramentos, en la cual provienen de ti, Señor, estos canales de gracia. Señor, me dispongo a escuchar tu palabra, para que esta palabra me vaya guiando y no desvíe yo de esta palabra. Padre, aquí estoy como hijo tuyo, amado, querido, querida. Aquí estoy ante tu presencia. Santo y divino Espíritu de Dios Todopoderoso, ven y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Ven con tu presencia y llena los corazones que tú mismo creaste. Ven, Espíritu Santo, rompe toda indiferencia, toda duda, toda pereza, todo miedo espiritual y lléname plenamente de tu luz, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Espíritu Santo, que estás aquí, a pesar de que no te puedo ver, pero te puedo sentir. A ti toda la adoración, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, hermanos, hoy hemos entrado dándole gracias a Dios por este momento único, momento en el cual pues aquí estamos para escuchar la palabra de Dios, como les decía. Esto es nuestro último tema de la preparación para los sacramentos. Con esta advertencia de Cristo, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con piel de oveja,
Y sobre todo saber que hay un pecado que se llama apostasía, que muchos a veces ni cuenta nos damos, o si lo sabemos, a veces lo ignoramos. Pero esto es un pecado muy grave, porque la apostasía es alguien que se rebela contra Dios y se aparta de la palabra de Dios y se crea su propia palabra, se apartó de Dios, entonces eso es apostasía. Hoy voy a dirigirme con ustedes a través de la carta de Tesalonicenses. Vaya buscando ya en su Biblia la segunda carta de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda carta de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1. Y vayamos juntos buscando la palabra de Dios en este momento para que juntos en armonía entendamos el querer, la voluntad de Dios en nuestras vidas como creyentes. Nos dice claramente la palabra de Dios, pero hablemos, hermanos, de esa venida de Cristo Jesús, nuestro Señor. El apóstol Pablo comienza diciendo, pero hablemos. Hermanos, ustedes que están viendo, visualizando, pero hablemos, hermanos, de esa venida de Cristo Jesús. Vamos a hablar antes de la venida de Cristo Jesús, nuestro Señor, y de nuestra reunión con Él. Les rogamos el querer de San Pablo, el querer de Dios en boca de San Pablo nos dice, les rogamos, esto es un ruego del apóstol, esto es un ruego de Dios para ti como hijo de Dios, que nada ni nadie te aparte que te lleva al pecado de la apostasía o te seducen esos falsos profetas en estos tiempos. Versículo 2 dice, les rogamos que no se dejen perturbar tan fácilmente. En otra traducción nos dice, les rogamos a que no se dejen engañar tan fácilmente. Esto es el querer de Dios, hermano. Y yo, como eco, como instrumento de esta palabra, les ruego, hermanos, que no se dejen perturbar tan fácilmente. Ustedes que han recibido la formación de la catequesis, una preparación para recibir los sagrados, los sacramentos. Les ruego a que no se dejen engañar tan fácilmente. ¿De quiénes tenemos que cuidar a que no nos engañen? De los falsos profetas, de los hombres apóstatas que se han apartado de la palabra de Dios y que se han apartado de Dios pensando que le sirven a Dios, pero siguen y se sirven a sí mismos ellos. Les ruego, hermanos, que no se dejen perturbar o que no se dejen engañar tan fácilmente. No se asusten por manifestaciones del Espíritu. Primer punto es de que hay personas que vienen con otros espíritus. Nos dice, ni os conturbéis ni por espíritu. Tenemos que saber que hay personas que vienen con otros espíritus. Y tú y yo, como miembros de la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica, tenemos que estar bien claros de que hay personas que vienen a darnos o vienen a darnos a conocer un espíritu diferente. Sabemos que nosotros como cristianos católicos, sabemos que nosotros creemos y lo profesamos en nuestra fe católica cuando decimos, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración. Nosotros como cristianos católicos creemos que el Espíritu Santo es Dios. Pero ¿cuántas apóstatas, falsos profetas,
enseñan otra cosa, diciendo cosas distintas, que no creen que el Espíritu Santo es Dios. Pero tú que estás aquí, tienes que estar bien claro de que hay hombres que van a venir a engañarnos antes de la venida de Cristo, presentándonos a un espíritu diferente. Recuerden el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Nos dice nos dice el evangelista Lucas capítulo 1, versículo 42. San Lucas capítulo 1 versículo 42 nos dice de esta manera lo que dice el Espíritu Santo de verdad, pero nos dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses que no se dejen engañar tan fácilmente por manifestaciones o por hombres que vienen presentándonos un espíritu diferente. Nos dice Lucas 1:42: al oír Isabel su saludo, el niño saltó en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo. Aquí está el Espíritu Santo. Isabel, llena del Espíritu Santo, dijo y exclamó en alta voz: bendita tú entre todas las mujeres y el fruto de tu vientre. El Espíritu Santo en boca de Isabel reconoce a María que María es una mujer bendita entre todas las mujeres. Pero ¿qué dicen los apóstatas en estos tiempos? María no es bendita. María es una mujer cualquiera. María tuvo más hijos. Ay, mira cómo son los apóstatas en estos tiempos. Pero tú y yo, como que eres cristianos, tenemos que estar atentos, como dice el apóstol Pablo, que no se dejen engañar tan fácilmente por un espíritu. Volvamos otra vez en Tesalonicenses. No se asusten por manifestaciones del Espíritu. Me encanta lo que dice la Biblia de nuestros hermanos separados, que nos dice de esta manera: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu. Ya les dije, nos vienen presentando otro espíritu. ¿Cómo nos presenta un Espíritu Santo hoy en día? Es que el Espíritu Santo me dice a mí, es que el Espíritu Santo me reveló y me dijo que yo tengo que fundar otra nueva iglesia. Eso es un espíritu diferente, no el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios, hace 2000 años que Cristo vino y derramó en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo es quien guía la iglesia y fundó Cristo una sola iglesia en la cual el Espíritu Santo lo guía siempre en la verdad plena y completa. Por eso nos dice: no se asusten por manifestaciones del Espíritu o por rumores. ¿Qué significa rumores? En otras palabras, no se asusten por palabras. Mira, el apóstata vienen con un espíritu diferente, pero viene con palabras. ¿En qué palabras vienen? La iglesia es la gran prostituta. La iglesia es la gran ramera. El Papa el anticristo. ¿Cómo voy a confesarme con un hombre pecador igual que yo? Empiezan a atacar con palabras. Y nos dice el apóstol Pablo: o por alguna carta que pasa por nuestra. Mira, ¿cómo vienen los apóstoles? Vienen con cartas diferentes, que nos quieren separar de Dios, de la verdad. Los falsos profetas, los falsos pastores. Nos dice claramente: ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. ¿Cómo vienen ellos? Mira los testigos de Jehová cómo vienen con tantos folletos. Los mormones con el libro de Mormón. Y con todos esos cristianos que vienen constantemente dándoles folletos. No los reciban. Porque sabemos de que ellos no vienen de Dios.
se separaron de la iglesia en 1517 en adelante. Apenas llevan 500 años y ellos se dicen ser los verdaderos cristianos. No, hermano, tenemos que estar atentos. Porque el Señor, desde hace 2000 años, ya nos advirtió en boca de San Pablo esto, de que vendrán hombres engañadores, trayéndonos un espíritu diferente, engañándonos con palabras, engañándonos por cartas, como que si fueran de los apóstoles. Pero sin embargo, el apóstol Pablo dice, no se dejen engañar por todo eso. Y que dicen que el día del Señor es inminente, como dicen los falsos profetas. Mira, hermano y hermana, el Cristo viene ya, pronto viene Cristo. Mira, arrepiéntate y nos va a llevar en el rapto. Y dígame si eso no sucedió en el año 2000. Que ellos decretaron de que totalmente en el 2000 era el fin del mundo. ¿Y qué pasó en el año 2000? No pasó nada. Quedaron al descubierto mentirosos como falsos profetas. ¿Y no es lo que también hicieron en el año 2012? ¿Cuántos pastores falsos profetas dijeron, el mundo se acaba, Cristo viene ya, arrepiéntate? ¿Y cuántos se dejaron engañar siguiendo a un hombre y no creyéndole la palabra de Dios, que el apóstata o el falso profeta va a venir engañando con un espíritu diferente, con palabras y hasta incluso con cartas, diciendo que esto es palabra de Dios, pero no es así. Tenemos que aferrarnos nosotros a la palabra de Dios, hermanos. Que dicen que el día del Señor es inminente. No se dejen engañar de ninguna manera. Versículo 3. Hermanos, no te dejes engañar de ninguna manera. Cristo fundó una iglesia y no hay dos ni tres. Las demás iglesias son nuestros hermanos separados, que se separaron de la iglesia de Cristo. Son sectores o denominaciones, pero no son iglesias. Y nos dice el apóstol, no se deje engañar de ninguna manera. Primero tiene que producirse la apostasía. Aquí hay una palabra muy extraña para muchos, porque muchos no sabemos esta palabra. Primero tiene que venirse la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Vamos a ver qué es la apostasía. Y no les voy a decir con palabras mías. Vamos a ver qué es la apostasía según el mismo Pablo cuando le habla a Timoteo. Primera Timoteo capítulo 4, versículo 1 nos dice el mismo Pablo. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Aquí claramente no dice el Pablo, dice el Espíritu dice claramente. Escuche bien, mi hermano. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe. Por eso usted que se está preparando para este sacramento, usted va a entrar de lleno en la iglesia y no tiene que renegarse de la fe. ¿Qué significa renegarse de la fe? Que yo fui católico y luego me voy con otra iglesia. Eso es renegar de la fe y te convertiste sin darte cuenta en un apóstata. No. Porque eso es un pecado tan grave, la apostasía. Porque renegamos de la fe de Dios. Renegamos de la fe de Cristo, que nos ha dado a conocer a través de los evangelios. Y ustedes bien saben que hemos venido meditando, leyendo los 4 evangelios. Es que ya conoces la voluntad de Dios. Y por eso, cuidado. Porque hay un peligro. Que muchos han renegado de la fe. ¿Cuántos escuchamos hoy en día? Cuando yo era católico. Es
Cuando yo era católico, mira, era un borracho, ahorita me convertí. ¿Se convirtió en qué? En un apóstata. Porque renegó de la fe de Dios. Y por eso, hermano, esta enseñanza es puntual para tu vida. Tienes que estar bien claro de que hay falsos profetas que andan engañando, que son apóstatas, que no hacen lo que Dios quiere, sino que lo que ellos quieren. Y vamos a ir viendo lo que dice. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, entregándose a espíritus seductores y a doctrinas diabólicas. ¿Cuáles son las doctrinas diabólicas que ellos enseñan? Nosotros como cristianos católicos sabemos muy bien que Cristo nos dejó su enseñanza. Ya vimos, María es una de las mujeres bendita entre todas las mujeres y que dicen la doctrina diabólica. María no es bendita, doctrina diabólica. María es una cualquiera, doctrina diabólica. María tuvo más hijos, doctrina diabólica. No es la doctrina de Cristo. Y vienen esos apóstatas, esos falsos profetas con doctrinas diabólicas. ¿Qué más nos dice la Sagrada Escritura? Cuando Cristo dijo, coman todos de él, esto es mi cuerpo. ¿Y qué dicen ellos? Eso no es el cuerpo de Cristo, es un símbolo del cuerpo de Cristo. Esto significa doctrina diabólica. Eso no es lo que enseñó Jesús. Jesús fue bien claro cuando dijo, esto es mi cuerpo. ¿Y qué dicen los falsos, los apóstatas? Esto significa o simboliza. No, eso es doctrina diabólica. En el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 21, 22, 23, nos dice, cuando Cristo le da poder a los hombres para perdonar los pecados, cuando Jesús fue muy claro, digo, a quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes los retengáis, les quedarán sin perdonar. Y que dicen los apóstatas, la doctrina diabólica, Cristo no dejó ningún poder a los hombres para perdonar pecados. Doctrina diabólica. Por eso tenemos que estar bien claros de que hay muchos que vienen con un espíritu diferente, un espíritu seductor y con doctrinas diabólicas. Cristo no fundó ninguna iglesia. Cuando tú y yo sabemos en el Evangelio de San Mateo capítulo 16, versículo 18, dice cuando Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y Timoteo 3:15, 1 Timoteo 3:15 dice que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Y que dicen los apóstatas, Cristo no fundó ninguna iglesia. Doctrinas diabólicas. Por eso esto es lo que dice el Espíritu claramente. Sin error, no hay engaño. Por eso, mis queridos hermanos, tenemos que estar bien claros en esto. Volvemos de vuelta en Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Estamos en versículo 3. Estamos comenzando apenas. No se dejen engañar de ninguna manera. Primero tiene que producirse la apostasía. Ya sabemos qué es apostasía. Son los que reniegan de la fe, son los que se rebelan contra la palabra de Dios. Primero tiene que producirse la apostasía y aparecerá el adversario de la religión, el instrumento de la perdición. Aquí claramente nos dice, primero tiene que venir la apostasía y luego aparecerá el adversario de la religión. O el hombre impío, o el hombre de pecado, el hijo de perdición, que son los apóstatas, los falsos profetas. Tienen que aparecer, versículo 4, el rebelde que se opone por encima de todo que es considerado divino. En otra traducción nos dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama de Dios. Ya les expliqué hace ratos. Estos hombres apóstatas, esos falsos profetas, se levantan todo contra lo que se llama
de Dios, que Cristo no fundó ninguna iglesia, de que Cristo no dejó poder a los sacerdotes para perdonar pecados. Mira, se oponen contra la palabra misma de Dios. Y dígame si eso es lo que nos escuchamos hoy en día. Yo creo en Cristo y ya, yo no tengo que ir, no tengo la necesidad de estar en una iglesia, no tengo por qué perseverar en una iglesia. Esas son doctrinas diabólicas. Y esas son las personas que se oponen contra todo lo que es de Dios. El rebelde dice, el rebelde que se opone por encima de todo lo que es considerado de Dios. Eso es el apóstata. Y nos dice, y lo sagrado. Se oponen también contra los objetos sagrados. Mira que las imágenes que las veladoras, que es lo que nos acusan muchos apóstatas en esos tiempos. Y nos dice claramente, esos son rebeldes que se oponen por encima de todo lo que se llama de Dios o por objetos consagrados. Y nos dice que incluso pondrá su trono en el templo de Dios para mostrar que Él es Dios. Mira cómo son los apóstatas. Los apóstatas son los que dicen que incluso pondrá su trono en el templo de Dios para mostrar que Él es Dios. Que aquí hay una confusión que ellos nos acusan. Dicen, claro, el Papa es el que se ha puesto en el trono. Es el Papa. Porque sabemos muy bien que nosotros, como cristianos católicos, tenemos un pastor que nos dice que es el Papa. Pero ¿qué significa eso de que se levantan y se ponen su trono en el templo de Dios? ¿Qué significa eso? Voy a poner un ejemplo. Para estos hermanos apóstatas o falsos profetas, ¿qué dicen de los católicos? Los católicos dicen ellos están destinados para el infierno. ¿Qué están haciendo allí? Se están poniendo en el trono de Dios, como si fueran Dios. Condenan. ¿Qué dicen cuando miran a un borracho? Usted es un borracho, al infierno. Se están poniendo en el lugar de Dios. Eso no lo enseña la iglesia católica. Los que enseñan eso son los falsos profetas. Por eso se oponen y ponen su trono en el templo de Dios para mostrar que ellos son Dios. Y cuando mismo Jesús nos dice el Evangelio de Mateo capítulo 7 en adelante, dice, no juzguen y no serán juzgados, no condenen ni serán condenados. ¿Y qué dicen ellos? Pues tú al infierno. Son dioses. Por eso son apóstatas. Pero tenemos que estar bien claros en esto y tener muy cuidado para no caer en esas trampas de estos falsos profetas en estos tiempos del siglo XXI, donde abunda muchos falsos profetas. Claro, se está cumpliendo la palabra de Dios, pero la palabra de Dios nos dice, no se dejen engañar de ninguna manera. Porque primero tiene que venir la apostasía y esos hombres rebeldes, apóstatas, que se levantan y ponen su trono en el templo de Dios y se dicen ser Dios. Versículo 5. ¿No recuerdan que se lo decía cuando estaba con ustedes? Advertencia. ¿No recuerdan? Mira, el mismo apóstol Pablo dice, nos sigue hablando en estos tiempos. ¿No lo recuerdan? Tenemos que estar bien atentos y recordar siempre que hay un peligro a que nosotros nos olvidemos. Por eso el apóstol dice, no recuerdan, es decir, nos está recordando a que nosotros no lo olvidemos. Ustedes saben qué es lo que ahora lo detiene para que solo se manifieste a su debido tiempo. Ya el Señor, pues a través de su palabra también ya lo está deteniendo. A través de tantos predicadores que se han levantado decir la verdad.
y cuántos ya se están deteniendo. Pero dice el versículo 7, la fuerza antirreligiosa ya está obrando secretamente. Versículo 7 ya nos dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está en acción. Hoy en cualquier lado del mundo aparecen. Vente conmigo y serás salvo. Acepta a Cristo y serás salvo. Tú no tienes que confesarte. Tú no tienes que recibir a la hostia. Ahí no está Cristo. Eso no es el cuerpo de Cristo, dicen ellos. Ya está obrando el hombre de la iniquidad en estos tiempos. En el siglo XXI nos dice el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está en acción esa fuerza antirreligiosa. Ya está obrando secretamente. Ya está obrando. Por eso tenemos que estar alertas, hermanos, de que no escuchen a cualquier persona que les llega a decir, mira, yo vengo a hablarte de Dios. Pregúntale, ¿de qué religión es? ¿Qué doctrina trae? Por eso es muy importante prepararnos y estar bien atentos de que hay muchos falsos profetas. Seguimos con el versículo 7. La fuerza antirreligiosa ya está obrando secretamente, pero falta que desaparezca y el que lo detiene. Entonces, versículo 8, entonces se manifiesta el adversario, a quien el Señor ha de barrer con el soplo de su boca. Nos dice claramente, el Señor ha de barrer con el soplo de su boca. ¿Y cuál es el soplo de su boca? Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y el Señor nos dice claramente que Él ya lo está deteniendo con el soplo de su palabra, de su boca. Y al que derribará cuando venga a su gloria. El Señor lo derribará cuando venga a su gloria. Pero por lo tanto tenemos que estar bien atentos, porque estos falsos andan engañando a los tontos, a los ignorantes. Pero usted, hermano, que a través de esta enseñanza usted no va a ser engañado ni por cualquier tonto que venga allí. Porque recuerden muy bien cuando Cristo fue tentado en el desierto, ¿cómo llegó el diablo? Le llegó con la Biblia a predicarle la palabra de Dios a propio Jesús. Pero ¿qué dijo Jesús? También está escrito. Y con la misma palabra Jesús respondía. El diablo decía, está escrito. Y Jesús, también está escrito. Por eso tenemos que rebatir también siempre con la palabra de Dios. Diciendo a los apóstatas, esto no es así, esto es así. Pero mostrándolo con la palabra de Dios. Versículo 9. Al presentarte sin ley, escuche bien, cuando estos apóstatas, estos falsos se presentan sin ley, al presentarte sin ley, con el poder de Satanás hará milagros. Escuchen bien, cuando estos se presenten sin ley, con el poder de Satanás harán milagros. Usted dice, y usted que dice que todos los milagros vienen de Dios, ¿no? El diablo también hace milagros. ¿A través de quiénes? De los falsos profetas. ¿Quieres saber dónde dice la Biblia eso? En Corintios 11, 2 Corintios capítulo 11 nos dice todo, usted puede leer todo el capítulo 11, 2 Corintios 11, pero voy a leer el versículo 13, nos dice, en realidad son falsos apóstoles. ¿Qué son? Falsos apóstoles. Son apóstoles, sí. El único detalle es que son falsos. En realidad son falsos apóstoles. Engañadores, disfrazados de apóstoles de Cristo. Así es como vienen. En realidad son falsos apóstoles. Que nos dice Pablo en Tesalonicenses, que con el poder de Satanás hacen milagros. Por eso nosotros,
nosotros en la Iglesia Católica no le damos mucha importancia a los milagros, como en otras denominaciones, que donde hay milagro ahí anda la gente. No, nosotros no nos salvamos por los milagros. Nosotros no buscamos los milagros, buscamos la verdad. Y cuando buscamos la verdad, entonces surgen los milagros. Pero es a través de la verdad. Porque al presentarse sin ley, con el poder de Satanás, hará milagro, señales. ¿Qué dicen los falsos apóstoles? Aquí sí hay poder, aquí sí hay milagros. No, en la Iglesia Católica no hay milagros, no hay... Sin darnos cuenta que nosotros, el gran milagro que tenemos es Cristo presente, vivo, alma, cuerpo y divinidad en la Santa Eucaristía. ¿Qué más quieres? El gran milagro, a Cristo presente, que está todo pleno. Lo que nos hace falta es fe de creer bien. Porque quien a Cristo tiene, nada le hace falta. Al presentarte sin ley, con el poder de Satanás, harán milagros, señales y prodigios al servicio de la mentira. Mira cómo son esos falsos profetas, esos apóstatas, que hacen milagros, grandes señales y prodigios al servicio de la mentira. Porque se disfrazan como apóstoles de Cristo. Porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz como apóstoles de Cristo. Pero tengan cuidado, hermano y hermana. Porque estos hacen prodigios. Sí, es verdad que hacen prodigios, pero al servicio de la mentira, no de la verdad. Versículo 10. Para engañar y pervertir a todos los que han de perderse. ¿Para qué hacen estos milagros? ¿Para qué hacen los prodigios, las grandes señales? Dice, para engañar y pervertir a todos los que han de perderse. Por eso mucho cuidado, hermano. Que nosotros no tenemos que buscar los milagros, los prodigios. Nosotros tenemos que buscar la verdad, porque los milagros, nos dice claramente, que los que hacen estos falsos profetas lo hacen para engañar a los que se pierden. No estoy diciendo que Dios no hace milagros. Dios hace milagros también. Pero estos apóstoles falsos hacen milagros al servicio de la mentira, porque con el poder de Satanás hacen milagros. A los que no aceptaron el amor de la verdad que los habría salvado. Aquí está el punto. Nosotros tenemos que amar la verdad. Tenemos que aferrarnos a la verdad, no a los milagros. Porque los que no se aferran a la verdad, ¿cómo termina? Yéndose a otros grupos y diciendo que allá hay poder, pero sin darse cuenta que es el poder de Satanás. Y aquí el apóstol nos dice claramente, para engañar y pervertir a los que han de perderse, a los que no aceptaron el amor de la verdad, que los habrían salvado. Mira, no aceptaron el amor de la verdad. Mira, la iglesia ha venido siendo... Cristo fundó una iglesia que dice, nosotros no queremos nada con la iglesia. Y se separaron. Con Martín Lutero se separaron y surgieron todas las sectas. Póngale el nombre que se llama en esos tiempos. ¿Y qué cuento vienen a decirnos que somos los verdaderos cristianos? ¿Y tú, católico, te dejas engañar por esos tontos? Es tiempo de formarte, es tiempo de que tú abres la mente. Y por eso yo, como su servidor, que he venido enseñándoles a través de la catequesis, la preparación del sacramento que van a recibir, les he dicho y les he explicado la palabra de Dios como les estoy explicando ahorita. Ay de ti si no quieres creer, pero yo cumplí con la misión que el Señor me encomendó. Que tenemos que amar la verdad. Versículo 11. Por eso Dios los está enviando las fuerzas del engaño, dejando que crean en la mentira. Dios lo permite también para que estos se pierdan. Como dice Romanos 1:26 en adelante.
que Dios los ha entregado a sus pasiones vergonzosas. Porque creyéndose sabios, se hicieron estúpidos o inútiles, dice la palabra. Muy fuerte la palabra, pero así nos dice Romanos 1:26 en adelante. Porque cambiaron la gloria de Dios por sus propias pasiones. Dios los entregó a sus pasiones vergonzosas, nos dice. Y por eso el mismo Dios nos dice que por eso Dios los está enviando la fuerza del engaño, dejando que crean en la mentira. Versículo 12. Así serán condenados al fin todos los que no quisieron creer en la verdad porque les gustaba más el mal. Así serán condenados, a fin, no salvados, serán condenados. A todos los que no quisieron creer en la verdad, porque les gustaba más el mal. Tenemos que nosotros aferrarnos a la verdad y no el mal. Versículo 13. Pero ustedes que se han preparado para los sacramentos, pero nosotros tenemos que dar gracias en todo momento por ustedes. Yo alabo y bendigo a Dios porque me da este privilegio de enseñarles la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos que dar gracias a Dios en todo momento por ustedes. Hermanos amados por el Señor, usted es un amado del Señor, por eso el Señor te advierte esta palabra, te dice con amor eterno, porque te ama tanto, porque tú eres una amada, un amado del Señor. Y cuando nosotros amamos algo y decimos la verdad, no porque queremos condenarlo, no, porque los amamos, les corregimos, les decimos la verdad. Y por eso nos dice el apóstol, hermanos amados por el Señor, pues ustedes son parte de Dios. Oh, qué maravilla. Ustedes son parte de Dios. Y ustedes que están preparando para recibir los sacramentos, ustedes van a recibir más las gracias santificantes de Dios. Ustedes, hermanos amados por el Señor, pues ustedes son la parte de Dios. Y fueron elegidos para que se salvaran mediante la fe y la verdad. Dos cosas. Ustedes fueron elegidos. Usted es elegido, elegida por Dios. Ustedes fueron elegidos para que se salvaran mediante la fe verdadera. Una fe verdadera, no como la fe del apóstata, que es a medias, que cree más en los milagros que por obra de Satanás hace obrar. Pero tú y yo tenemos que aferrarnos a la fe verdadera. Y fueran santificados por el Espíritu Santo. Y fueran santificados. Oh, mira qué maravilla. Son elegidos y van a ser santificados por el Espíritu Santo. Los que van a recibir el sacramento de la confirmación. Usted va a confirmar más su fe. Y va a ser santificado más por el Espíritu Santo. Y no vas a ser tan fácil engañado. Porque el Espíritu Santo es que te da la convicción de que hay muchos falsos profetas en estos tiempos. En la apostasía. Versículo 14. Con este fin los llamo mediante el Evangelio. Con este fin los llamó mediante el Evangelio que predicamos. El Señor los llamó por este Evangelio que les estoy predicando. Y los destinó a compartir la gloria de Cristo Jesús nuestro Señor. Pero también ustedes que van a recibir el sacramento, como les he dicho en nuestra catequesis, que ustedes, cuando reciban el sacramento de la confirmación, ustedes van a ser testigos y están obligados a aún predicar el Evangelio,
a un Cristo de poder, dar testimonio de que Cristo habita, de que Cristo está vivo en tanto corazón. Por eso nos dice el apóstol la palabra aquí, y los destinó a compartir la gloria de Cristo Jesús nuestro Señor. Versículo 15. Por lo tanto, hermanos, manténgase firmes. Aquí les hago un llamado a ustedes. Manténganse firmes. Y les digo, ustedes que van a recibir los sacramentos, usted va a recibir un sacramento. No cometas el pecado que muchos hacen, que reciben la primera comunión y la última comunión porque ya nunca más aparecen en la iglesia. Eso es tener una fe mediocre. Tú y yo tienes que mantenerte firmes, lo que nos dice el Señor. Por lo tanto, hermanos jóvenes, señoritas, hermanos padres de familia, hermanas madres de familia, manténganse firmes. Manténganse firmes como un verdadero creyente y no un verdadero creyón que le crea cualquier cosa al hombre. Usted tiene que mantenerte firmes en el Señor. Y viene el otro punto. Y guarden fielmente la doctrina o enseñanza. ¿Qué tienes que hacer? Guardar fielmente la doctrina o enseñanza que les enseñamos de palabra o por carta. Esto es el mensaje de Dios para ustedes. Van a recibir los sacramentos. Manténganse firmes y guarden la doctrina o enseñanza que les hemos enseñado de palabra o por carta. Eso es el mensaje para ustedes, mis queridos hermanos. Por eso, mi querido hermano, en estos tiempos maravillosos, vamos a culminar con Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Vayamos buscando Gálatas 1, 6, donde también nos viene el mismo Pablo. Nos viene a exhortar con esta palabra a que nosotros no nos dejemos engañar por esos falsos profetas que andan en los tiempos. Nos dice Gálatas 1:6, dice: me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Me sorprende a muchos católicos que Dios los llamó y luego se pasan a otro evangelio, diciendo: yo sí soy cristiano ahorita, antes era católico. Sin vergüenza, nosotros somos creyentes católicos. Es más, ¿qué nos han dicho los santos? Mi nombre es cristiano y mi apellido es católico. ¿Cómo la ves? Y dice Pablo: me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Versículo 7. Pero no hay otro evangelio, hermano. No hay otro. Uno no es el evangelio. Y les he enseñado durante este lapso de tiempo que hemos venido meditando y escuchando la palabra de Dios. Pero no hay otro evangelio. Solamente hay personas que tratan de tergiversar el evangelio de Cristo y siembran confusiones entre ustedes. Dígame si eso no es lo que hacen los testigos de Jehová, los mormones, los pentecostales, los evangélicos, que se llaman cristianos, pero que no lo son. Porque los verdaderos cristianos somos nosotros. Ellos son nuestros hermanos separados. Y por eso dice: andan sembrando confusiones entre ustedes. Mira, Cristo no fundó ninguna iglesia. ¿Para qué hay que confesarse con un hombre pecador igual que yo? Mira, el sacerdote es
es el diablo vestido con sotana. El Papa es el anticristo. Mira, un montón de sinvergüenzas que dicen ellos. Pero tenemos que estar bien claros de que no hay otro evangelio, si simplemente hay personas que tergiversan el evangelio de Cristo y siembran confusiones entre ustedes. Dan vuelta en el evangelio de Cristo. Versículo 8. Pero aunque nosotros mismos, o yo, aunque nosotros mismos, dice el Pablo, pero aunque nosotros mismos o algún ángel del cielo viniese a evangelizarlos en otra forma diversa como hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Escuche bien lo que dice Pablo. Fuera con él. No los escuche. Yo les digo, fuera con él. Versículo 9. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea, anatema. Palabras fuertes de San Pablo, pero es palabra de Dios. Pero nosotros no tenemos en cuenta eso. Nosotros, ¿qué decimos? Entra uno, sale el otro, entra el uno. No, tenemos que estar bien claros de que hay falsos profetas que hacen milagros con el poder de Satanás. Y por eso nos dice Pablo, se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. Si alguno viene con un evangelio que no es lo que ustedes recibieron, maldito sea, anatema. Ay, hermano, pero ¿qué voy a hacer yo? Si es mi mamá, si es mi compadre, si es mi hermano, ¿qué voy a hacer yo? ¿A poco les voy a decir que no les voy a escuchar? Escuche lo que dice Pablo. Versículo 10. ¿Con qué tratamos de conciliarnos? A ver, ¿con qué trata de usted reconciliarse? ¿Con tu compadre, con tu hermano, con tu madre o tu padre? ¿Con quién? ¿Con los hombres o con Dios? Pues tenemos que reconciliarnos con Dios. ¿Acaso tenemos que agradar a los hombres? ¿Acaso tú tienes que agradar a tu hermano, a tu hermana, a tu padre o a tu novia? ¿Acaso tenemos que agradar a los hombres? Si tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Ya no sería siervo de Cristo. Y por eso, hermanos, en este momento maravilloso, esto es lo que él les he compartido con ustedes. Y voy a culminar con este texto del Evangelio de San Mateo, capítulo 7, 7:15. Y con esto termino con la advertencia de Cristo. Mateo 7:15. Nos dice el mismo Señor, no lo digo yo. Yo solo estoy diciendo el eco de la palabra de Dios. Cuídense de los falsos profetas. Se presentan ante ustedes con piel de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Cuídate, hermano y hermana, de estos falsos profetas. ¿Cómo vienen? Vestido de ovejas. ¿Cómo vienen? Mira, con una Biblia bajo la mano. Cuídate. Cuídate. Por eso yo les invito a ustedes, hermanos y hermanas, de que ustedes al recibir el sacramento, les exhorto y les hago un llamado a que cuando haya formación en la iglesia, vengan, fórmense, porque solo así vamos a descubrir a los apóstatas. Pero si usted no se forma, usted va a ser taco de esos falsos profetas, mentirosos. Y con esto termino, hermanos, aquí con el versículo 6 de Timoteo 4 que hemos leído, cuando nos dice, el Espíritu dice claramente, capítulo 4, versículo 6 dice, si explicas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús, alimentando con las enseñanzas de la fe y de la sana doctrina que has seguido. Esto trato de compartir con ustedes. Trato de ser lo mejor un servidor de Cristo. Y nos dice, si explicas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús, alimentando con las enseñanzas de la fe y de la sana doctrina que has seguido. Así pues, hermanos y hermanas, les animo mucho
estudiemos las Sagradas Escrituras, pero sobre todo, a pesar de esta epidemia que estamos viviendo, que todo esto suceda, que pase, pronto vamos a estar juntos y vamos a estarnos en esa fraternidad, en esa comunión. Les he compartido pues la palabra de Dios en este momento. Cierra tus ojos un momento, vamos a darle gracias a Dios. Padre Santo, gracias por esta palabra que nos has dado a conocer hoy en esta hora del día. Gracias porque nos amas tanto y nos has dado a conocer de que hay falsos profetas. Hay apóstatas que se han revelado y han renegado de tu fe. Ayúdenos, Señor, a ser fieles a ti y prepararnos para ir a predicar a estos apóstatas, para que ellos se arrepientan y vuelvan a tu iglesia, donde está tu plenitud, donde están las muchas formas de la sabiduría divina tuya, Señor. Señor Jesús, aquí estamos juntamente como hermanos, discípulos tuyos, Señor. Me das para escuchar, meditar tu palabra. En el nombre de Jesús, tú que vives y reina por los siglos de siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz pues de Cristo esté con ustedes, hermanos, y cualquier cosa vamos a estar en comunicación. Me das para escuchar, meditar tu palabra. En el nombre de Jesús, tú que vives y reina por los siglos de siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz pues de Cristo esté con ustedes, hermanos, y cualquier cosa vamos a estar en comunicación.